Un padre multimillonario encuentra a una niña pobre durmiendo en un banco la noche de Nochebuena y le pregunta, ¿puedo ser tu padre en esta noche tan especial? Lo que ocurrió después es increíble. Los copos de nieve caían suavemente sobre la ciudad cuando Javier Morales giró la llave en la cerradura de su piso. El silencio lo recibió como un viejo amigo no deseado. 24 de diciembre, Nochebuena, y el único sonido era el del radiador luchando contra un frío que parecía venir tanto del exterior como de su interior. Javier dejó las llaves sobre la mesa baja del salón y colgó su abrigo grueso en el perchero. Sus pasos resonaron sobre el suelo de madera mientras caminaba hacia la cocina y abría el frigorífico, encontrando solo algunos restos de comida y una botella de vino tinto a medio terminar. ¿Navidad? La palabra sonaba casi como una broma ahora. En el pasillo, su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada de Lucía, 5 años, cabello castaño y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes de leche. Su hija, su pequeña princesa, que ahora vivía al otro lado de la ciudad con su madre después del divorcio que había partido su mundo en dos. «Feliz Navidad, Lucía», murmuró, tocando suavemente el marco. La última llamada había sido hacía 3 semanas. Breve, como siempre, con la voz de su exmujer de fondo apresurando la conversación. «Papá tiene que irse ya, cariño». Pero él no era quien quería terminar la llamada. Nunca lo era. Javier se apartó de la fotografía, sintiendo como ese vacío familiar volvía a crecerle en el pecho. El piso, decorado con un pequeño árbol de Navidad que había comprado más por compromiso que por verdadero espíritu navideño, parecía burlarse de su soledad. No podía pasar la noche allí. No hoy. Se volvió a poner el abrigo y salió a la calle. El frío cortante era casi bienvenido. Al menos era una sensación real. Caminó sin rumbo fijo, cruzándose con familias cargadas de bolsas, parejas cogidas de la mano y niños señalando emocionados los adornos de los escaparates del centro histórico de Segovia. Cada sonrisa que veía parecía subrayar la ausencia de la suya. Las calles se iban quedando más vacías a medida que se alejaba de la zona comercial. La nieve empezaba a cubrirle los hombros y el cabello, pero Javier apenas lo notaba. Su mente estaba lejos, perdida en recuerdos de navidades pasadas, cuando aún había risas en su casa. Entonces llegó a una pequeña plaza, iluminada solo por unas farolas antiguas y las luces de colores de un pino navideño colocado por el ayuntamiento. El lugar estaba desierto, salvo por una pequeña figura recostada en uno de los bancos de piedra. Javier se detuvo. Parpadeó varias veces para asegurarse de lo que estaba viendo, una niña. No debía tener más de 5 años, acurrucada bajo un abrigo demasiado fino para el frío, dormida mientras abrazaba una muñeca de trapo muy gastada. El corazón de Javier dio un salto. Se acercó despacio para no asustarla. La niña temblaba visiblemente incluso dormida. Su carita estaba roja por el frío y los copos de nieve se acumulaban en su cabello rubio y despeinado. «Dios mío», susurró, arrodillándose en la nieve. Le tocó suavemente el hombro. Pequeña». La niña abrió los ojos lentamente. Eran azules, primero asustados, luego cansados. Apretó la muñeca con más fuerza. «No tengas miedo», dijo Javier en voz baja. «Hace demasiado frío para estar aquí». «¿Dónde están tus padres?» La niña se sentó en el banco sin soltar la muñeca. Miró a su alrededor como si buscara a alguien y luego volvió a mirar a Javier con una tristeza demasiado grande para alguien tan pequeño. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, manteniendo cierta distancia para no intimidarla. Ella dudó, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. El viento sopló con más fuerza y volvió a estremecerse. «Me llamo Inés», respondió al fin, con una voz tan pequeña como ella. «Inés», repitió Javier, esbozando una sonrisa suave. «Yo soy Javier». «¿Qué haces aquí sola en Nochebuena?». Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas que empezaban a asomar. «No tengo a dónde ir»,
dijo simplemente, con los ojos fijos en la muñeca que sostenía en el regazo. Javier sintió como si algo pesado le cayera sobre el pecho. Miró alrededor, buscando cualquier señal de un adulto que pudiera estar con ella. No había nadie. ¿Tienes hambre?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Inés asintió tímidamente. Tengo comida en mi casa, dijo él. Y allí hace calor. Sus ojos se abrieron, mezclando esperanza y desconfianza. Mi papá me dijo que no fuera con desconocidos, murmuró, abrazando la muñeca con más fuerza. Javier asintió, respetando esa regla tan importante. Tu papá tenía razón, dijo. Es una regla muy importante. Guardó silencio un momento. No podía dejarla allí, pero tampoco quería asustarla. Entonces tuvo una idea. ¿Y si llamo a la policía? Ellos pueden llevarte a un lugar seguro. El pánico cruzó el rostro de la niña. No, por favor, exclamó. Me llevarán lejos. Javier lo entendió. Se le hizo un nudo en la garganta. La nieve empezaba a caer con más fuerza. Inés temblaba violentamente y Javier comprendió que no tenía tiempo para dudar. Esa niña necesitaba ayuda ahora. Inés, dijo con suavidad. Tengo una hija de tu edad. Se llama Lucía. Ahora no vive conmigo, pero tengo una habitación caliente y comida. Sacó la cartera del bolsillo y le mostró la fotografía de Lucía que siempre llevaba consigo. Mira, esta es mi hija. Nunca haría daño a una niña. Inés miró la foto y luego a Javier, evaluándolo con una seriedad sorprendente para su edad. Te prometo que mañana buscaremos ayuda para ti, y continuó él. Pero esta noche es Navidad. Algo se movió dentro de él. Una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Una necesidad de proteger, de cuidar. Inés, las palabras le salieron casi en un susurro. ¿Puedo ser tu padre esta noche tan especial? Los ojos azules de la niña se llenaron de lágrimas. Durante un instante terrible, Javier pensó que había dicho algo mal, que la había asustado. Pero entonces, lentamente, una pequeña mano se estiró hacia él. Inés tomó la mano de Javier, sus dedos diminutos y helados encajando en los suyos. No dijo nada, pero ese gesto fue respuesta suficiente. Con cuidado, Javier se quitó su propio abrigo y se lo colocó alrededor, levantándola en brazos. Pesaba muy poco, demasiado poco. La muñeca quedaba apretada entre ambos. Vamos a casa, dijo, sintiendo una extraña certeza en esas palabras. El camino de vuelta fue distinto. Las mismas luces navideñas que antes parecían burlarse de su soledad ahora brillaban como guías, iluminando el camino entre la nieve que caía. Inés permanecía en silencio en sus brazos, observándolo todo con atención, como si memorizara el recorrido. Al llegar al edificio, el portero los miró con curiosidad, pero Javier simplemente asintió, indicando que todo estaba bien. En el ascensor, Inés volvió a hablar. ¿Tu casa es bonita? Javier sonrió. No es nada especial, pero es cálida y segura. Al abrir la puerta del piso, dejó a Inés suavemente en el suelo. Dio 2 pasos dentro y se detuvo, como si no supiera qué hacer. Sus ojos recorrieron la estancia, el pequeño árbol de Navidad en un rincón, los muebles sencillos pero cómodos, las fotografías en las paredes. «Puedes pasar», la animó Javier. «Está bien». Inés avanzó con pasos cautelosos, sin soltar la muñeca. Se detuvo frente al árbol de Navidad y lo miró fascinada. «Es precioso», susurró. Javier sintió un pinchazo en el pecho. Aquel árbol tan simple, que a él le parecía triste, era una maravilla para ella. «Iré a buscarte algo de comer», dijo, dirigiéndose a la cocina. «Puedes sentarte en el sofá si quieres». Mientras calentaba una sopa que tenía en el frigorífico, Javier la observó desde la cocina.
Inés exploraba el salón con cuidado, tocando los objetos con la punta de los dedos, como si temiera romperlos. Se detuvo frente a una fotografía de Lucía en una estantería. ¿Esa es tu hija?, preguntó al notar que Javier la miraba. Sí, respondió él. ¿Lucía? ¿Tiene 5 años? Sí. Yo también tengo 5, dijo Inés, y por primera vez apareció una pequeña sonrisa en su rostro. Javier sirvió la sopa en un cuenco y colocó unas galletas en un plato. Improvisó una bandeja y la llevó al salón, donde Inés ya se había sentado en el borde del sofá, como si no quisiera ocupar demasiado espacio. Aquí tienes, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. Cuidado, está caliente. Inés miró la comida como si fuera un tesoro. Esperó a que Javier asintiera antes de empezar a comer, primero despacio, luego con más ganas. Mientras ella comía, Javier fue al armario y, cuando terminó de comer, parecía más relajada, aunque seguía alerta. Inés, empezó Javier con cuidado. Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana buscaremos ayuda para ti. ¿De acuerdo? El miedo volvió a sus ojos. ¿Qué tipo de ayuda? Gente que pueda cuidarte, darte un hogar, comida y educación. Inés bajó la mirada hacia la muñeca que tenía en el regazo. ¿Me separarán de Rosita?, preguntó, refiriéndose al juguete. No, la tranquilizó Javier, sintiendo un dolor en el pecho. Estoy seguro de que no. Ella asintió despacio, pero Javier notó que no estaba convencida. Puedes quedarte con la manta, continuó. Y dormir aquí, en el sofá. Es bastante cómodo. ¿De verdad puedo quedarme?, preguntó casi sin creerlo. Claro que sí. Solo por esta noche, por ahora. Inés tomó la manta y se la subió hasta la barbilla. Le quedaba enorme y la envolvía por completo. Gracias, dijo de nuevo. Había una gratitud en su voz que hizo que Javier apartara la mirada, conmovido. De nada, respondió simplemente. Descansa. Estoy ahí, en la otra habitación, por si necesitas algo. Javier se levantó y fue a su habitación, dejando la puerta entornada. Se tumbó en la cama sin quitarse la ropa y se quedó mirando el techo. ¿Qué estaba haciendo? Mañana tendría que llevarla a alguna autoridad. Ella tendría que ir a un centro de acogida o entrar en el sistema de protección de menores. Sintió una punzada de culpa por no haber llamado a la policía de inmediato, pero no lograba arrepentirse. La idea de que Inés pasara la Nochebuena en una comisaría era insoportable. Después de casi una hora, se levantó en silencio para comprobar cómo estaba. Se quedó en el umbral del salón, mirando el sofá. Inés se había dormido, todavía abrazada a su muñeca. El sueño había suavizado su rostro, su respiración era profunda y regular. La manta la cubría por completo, dejando visibles solo la cara y unos mechones de cabello rubio. Fue en ese instante, contemplando aquella figurita dormida en su sofá, cuando Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Una certeza inexplicable se apoderó de su corazón. No quería que se fuera. Era una idea absurda, irracional. Solo conocía a aquella niña desde hacía unas horas. No sabía nada sobre cómo ser padre de una niña que lo había perdido todo. Pero mientras la veía dormir en paz, quizá por primera vez en días, Javier supo que ya no estaba solo y que, de algún modo, se aseguraría de que Inés tampoco volviera a estarlo. Javier despertó con el sonido de pasos ligeros por la casa. Durante un instante se sintió confundido, hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron de golpe. Miró el reloj, 6:30. Se levantó deprisa y se puso una bata sobre el pijama. Encontró a Inés sentada en el sofá, ya vestida, abrazando su muñeca de trapo. Ella levantó la vista cuando él entró. Buenos días, dijo Javier, intentando sonar natural, como si tener una niña en casa fuera algo normal.
¿Has dormido bien? Inés asintió, pero no dijo nada. Sus ojos recorrieron el salón como si confirmara de nuevo dónde estaba. ¿Quieres desayunar?, preguntó Javier. ¿Puedo hacer huevos, o, ¿te gustan las tortitas? ¿Tortitas?, respondió ella en voz baja, y Javier sintió una pequeña victoria por haber conseguido algo más que un gesto. En la cocina, Javier empezó a preparar la masa. La rutina simple de medir ingredientes y mezclarlos le ayudó a ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Llamar a la policía o a servicios sociales? Era lo correcto. Lo sabía. Pero la idea de entregarla a desconocidos, verla entrar en el sistema de protección o ir a un centro de acogida le oprimía el pecho. ¿Puedo ayudar?, la vocecita lo sobresaltó. Inés estaba en la entrada de la cocina, sujetando la muñeca con fuerza en una mano. Claro, respondió Javier, sorprendido. Puedes sentarte aquí, en esta silla, y ayudarme a remover la masa. ¿Qué te parece? Acercó una silla a la encimera y puso el bol delante de ella, dándole una cuchara de madera. Inés trepó a la silla y empezó a remover con cuidado. ¿Te gusta cocinar?, preguntó Javier, intentando iniciar una conversación. A veces ayudaba a mi papá, respondió sin levantar la vista. Cuando teníamos comida para hacer. A Javier se le encogió el corazón. Se giró para sacar leche del frigorífico, escondiendo la expresión de su cara. ¿Sabes hacer chocolate caliente?, preguntó, intentando mantener un tono ligero. Inés lo miró, y apareció un pequeño brillo en sus ojos. Con nubes, dijo. Javier sonrió. No tengo nubes. Pero tengo canela. También está bien. Mientras las tortitas se hacían en la sartén, Javier preparó 2 tazas de chocolate caliente. Recordó cómo Lucía siempre le pedía que soplara primero el suyo para que no se quemara la lengua. El pensamiento de su hija le provocó una punzada de añoranza. Puso las tortitas en 2 platos y se sentó a la mesa con Inés. La observó coger con cuidado el tenedor y el cuchillo, cortando pedacitos con una concentración entrañable. ¿Está bueno?, preguntó cuando ella dio unos cuantos bocados. Inés asintió y levantó su taza de chocolate caliente. La sostuvo con las 2 manos, soplando la superficie igual que Javier había hecho al servírsela. El vapor se elevaba formando pequeñas nubecitas que ella miraba fascinada. Javier aprovechó aquel momento de calma para verla mejor a la luz del día. Tenía el cabello rubio algo enmarañado y la ropa, aunque no estaba rota, mostraba señales de uso prolongado. El abrigo fino que llevaba la noche anterior colgaba de una silla junto a ella. No era suficiente para el frío de fuera. Inés, empezó Javier con cuidado, ¿puedes contarme un poco más de cómo estabas viviendo antes de que nos encontráramos? Ella bajó la taza y miró el líquido oscuro. Durante un instante, Javier pensó que no respondería, pero luego, con una voz baja y temblorosa, empezó a hablar. Después de papá, después de que ya no se despertara, tuve miedo. Mucho miedo. Javier asintió, dejándole espacio para continuar. Tenía miedo de dormir en la calle, de que alguien me llevara o de que yo no me despertara. La sencillez de esas palabras escondía un universo de terror que ningún niño debería conocer. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo te las arreglaste tú sola?, preguntó con cuidado. Inés removió el chocolate con una cucharilla, formando pequeños remolinos marrones. Papá me enseñó a esconderme, explicó. Dijo que si le pasaba algo, debía quedarme cerca de la iglesia porque la gente allí es buena. Y cosió un bolsillo secreto en Rosita. Le mostró la muñeca, señalando una abertura pequeña, casi imperceptible, en la espalda del juguete. Guardaba dinero aquí para emergencias. Lo usé para comprar pan, a veces, un chocolate caliente en una cafetería cerca de la plaza.
Javier luchó por mantener la compostura. Una niña de 5 años sobreviviendo sola en las calles, en pleno invierno, usando dinero escondido dentro de una muñeca. Era irreal. Era devastador. Y nadie preguntó por ti. Nadie intentó ayudarte. Inés dio otro sorbo a su chocolate antes de responder. Papá dijo que no confiara en nadie. Que si hablaba con desconocidos, me llevarían muy lejos, a un sitio donde van los niños sin padres. ¿Un orfanato?, dijo Javier en voz baja. Sí, asintió Inés. Dijo que allí es muy triste, que los niños lloran por la noche. Que debía mantenerme escondida. Javier intentó imaginar la desesperación de aquel padre, muriendo y sabiendo que su hija pequeña quedaría sola en el mundo. Quizá el miedo a perderla en el sistema había sido mayor que el miedo a dejarla sola. Era una elección imposible. Entonces, ¿por qué hablaste conmigo ayer?, preguntó, con curiosidad. Si tu papá te dijo que no confiaras en nadie. Inés lo miró con esos ojos azules tan profundos, demasiado serios para una niña tan pequeña. Tenía mucho frío, dijo simplemente. Y me enseñaste la foto de tu hija. Papá decía que la gente con hijos normalmente no es mala. Esa lógica infantil le rompió el corazón a Javier. Extendió la mano sobre la mesa, no para tocarla, sino para ofrecer contacto si ella lo deseaba. Hiciste bien en confiar en mí, Inés, dijo suavemente. Te prometo que no dejaré que te pase nada malo. Ella no tomó su mano, pero asintió levemente. Terminaron el desayuno en silencio. Javier recogió los platos y los llevó al fregadero. Su mente iba a toda velocidad, intentando decidir qué hacer. Lo correcto sería llamar a los servicios sociales. Ellos sabrían cómo proceder, encontrar una... Caminó hasta un mueble del salón y abrió un cajón. Sacó un cuaderno nuevo, aún envuelto en plástico, y una caja de lápices de colores que había comprado para Lucía la última vez que se suponía que iba a visitarlo. Una visita que al final se canceló. Volvió a la mesa y dejó las cosas delante de Inés. Puedes quedarte aquí hasta que averigüe qué vamos a hacer, dijo en voz baja. Por ahora, ¿qué te parece si dibujas un poco? A los niños les gusta dibujar, ¿no? Inés miró el cuaderno y los lápices como si fueran tesoros. Alargó la mano y tocó la portada de colores con la punta de los dedos. ¿De verdad puedo usarlos?, preguntó. Claro, la tranquilizó Javier. Son tuyos. Inés esbozó una pequeña sonrisa tímida, la primera que Javier veía en su rostro. Abrió el cuaderno con cuidado, como si temiera romperlo, y eligió un lápiz rojo de la caja. Mientras ella empezaba a dibujar, Javier aprovechó para lavar los platos y pensar. Necesitaba ropa nueva para ella, comida adecuada para una niña, quizá algunos juguetes. Y tenía que averiguar cuáles eran sus opciones legales. No podía simplemente quedarse con una niña encontrada en la calle, por mucho que su corazón le dijera lo contrario. Cuando terminó en la cocina, regresó al salón y encontró a Inés explorando el piso con más seguridad. Se detuvo frente a la estantería donde estaban las fotos familiares, observándolas con atención. Javier la vio coger un marco plateado que contenía una foto de Lucía en su último cumpleaños. En la imagen, la niña sonreía ampliamente, abrazando un oso de peluche grande que él le había regalado. ¿Quién es?, preguntó Inés, volviéndose hacia Javier con el marco en las manos. Es Lucía, respondió él, acercándose y sentándose en el sofá. ¿Mi hija? Inés miró la foto, luego a Javier y de nuevo la foto. Parece feliz, comentó. Lo estaba, confirmó Javier. Era su 5º cumpleaños. ¿Dónde está ahora? Javier suspiró, haciendo un gesto para que Inés se sentara a su lado en el sofá. Ella se acercó sin soltar la fotografía. Lucía vive con su mamá, explicó. En otra casa. Su madre y yo
ya no vivimos juntos. Inés asintió, como si entendiera perfectamente el concepto del divorcio. ¿Viene a verte?, preguntó. La pregunta inocente golpeó a Javier como una flecha. Sintió ese dolor conocido apretarle el pecho. Pocas veces, admitió. Su madre siempre está ocupada. Y viven un poco lejos. ¿La echas de menos? Javier miró a aquella niña a la que apenas conocía, que parecía leerlo con una claridad desconcertante. Todos los días, confesó. Cada minuto de cada día. Inés le devolvió el marco y él lo sostuvo un momento, pasando el pulgar por la imagen de su hija. La añoranza que sentía por Lucía era una presencia constante en su vida, un dolor con el que había aprendido a convivir, pero que nunca desaparecía del todo. Y ahora, mirando a Inés, a esa niña que el destino había puesto en su camino, Javier sintió nacer un nuevo miedo, el miedo a encariñarse con ella también, a crear otro vínculo que pudiera romperse. Si abría su corazón a Inés, si le permitía llenar un poco el vacío que había dejado la ausencia de Lucía, ¿no se estaría preparando para otra pérdida? Porque eso era lo que pasaría, ¿no? Inés no era su hija. En algún momento, se avisaría a las autoridades. Encontrarían una familia para ella y Javier volvería a quedarse solo en su piso silencioso, acompañado solo por fotografías. «Se parece a ti», dijo Inés, interrumpiendo sus pensamientos. «Tenéis la misma sonrisa». Javier volvió a mirar la foto. Nunca se había dado cuenta de eso. «¿Por qué dices eso?», preguntó, sinceramente sorprendido. Inés asintió con convicción. «Sí. Los ojos también, aunque los suyos son más alegres». La observación, hecha con la brutal honestidad que solo tienen los niños, hizo que Javier riera en voz baja. «Creo que tienes razón», admitió. «Últimamente no he sonreído mucho». Inés lo observó con atención, como si estuviera haciendo una evaluación importante. «Sonreíste cuando me diste el cuaderno», señaló. Javier sintió algo cálido expandirse en su pecho, una sensación casi olvidada. «Es verdad», reconoció. Sonreí. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Javier colocó la fotografía de nuevo en la estantería y vio a Inés abrir otra vez el cuaderno. Pasó una página y le mostró el dibujo que había hecho, dos figuras de palitos, una grande y otra pequeña, cogidas de la mano, con algo parecido a copos de nieve cayendo a su alrededor. «Somos nosotros», explicó. «Anoche». Javier miró el dibujo sencillo y sintió un nudo en la garganta. Con unas pocas líneas de colores, Inés había capturado el momento que había cambiado sus vidas. «Es precioso», dijo con sinceridad. «Dibujas muy bien». Inés volvió a sonreír, todavía con timidez, pero con un poco más de confianza. Pasó la página y empezó otro dibujo, esta vez con un lápiz azul. «¿Y ahora qué va a ser?», preguntó Javier. «El cielo», respondió ella simplemente. «El cielo que veía cuando dormía en la calle. Tiene muchas estrellas, más de las que podemos imaginar». Javier asintió, imaginando a aquella niña pequeña sola, mirando las estrellas mientras los demás dormían en casas cálidas. «Inés», empezó con cautela, «dijiste que tu papá ya no se despertó». «¿Hace cuánto fue eso?». Ella dejó de dibujar un momento, pensativa. «No lo sé muy bien», admitió. «Hace frío desde entonces». «Mucho frío». «¿Unas semanas, quizá?», sugirió Javier. «Creo que sí», asintió ella, volviendo al dibujo. «Conté muchos días». Javier intentó imaginar cómo se percibía el tiempo para una niña de 5 años sola en la calle. Cada día debía de sentirse como una eternidad. Y no había nadie más, ni familiares, ni amigos que pudieran cuidarla. Inés negó con la cabeza. «Solo papá y yo. Siempre éramos solo nosotros dos». La soledad de aquella frase quedó suspendida en el aire entre ellos.
De algún modo, parecía que el destino había unido a dos personas igual de solas aquella noche de Navidad. Bueno, dijo Javier al fin. Ya no estás sola, Inés. Ella levantó la vista del dibujo y lo miró durante un largo momento, como si intentara decidir si podía creerlo de verdad. ¿Lo prometes?, preguntó, con una voz pequeña cargada de la desconfianza que la vida ya le había enseñado. Javier sabía que no debía hacer promesas que quizá no pudiera cumplir. Sabía que el futuro de Inés no estaba solo en sus manos, que habría trámites, autoridades, decisiones fuera de su control. Pero al mirar a aquella niña, a esos ojos que ya habían visto demasiado abandono, no pudo detenerse. Lo prometo, dijo con firmeza. No estás sola, Inés. Y al decirlo, sintió que también se estaba haciendo una promesa a sí mismo: pasara lo que pasara, no permitiría que aquella niña volviera a la calle, al frío, al miedo de no despertar al día siguiente. De algún modo, se habían encontrado aquella noche de Navidad. Y quizá, solo quizá, no había sido una coincidencia. Habían pasado 3 días desde que Inés entró en la vida de Javier. 3 días que transformaron por completo su piso y, sin que él se diera cuenta al principio, también su propia existencia. En la mañana del 4.º día, Javier despertó con el sonido de risas que llegaban desde el salón. Se quedó tumbado un momento, simplemente escuchando. Era un sonido que su piso no había conocido desde hacía muchísimo tiempo. Se levantó y, todavía en pijama, caminó en silencio hasta la puerta del dormitorio. Inés estaba sentada en la alfombra del salón, rodeada de dibujos de colores, charlando animadamente con su muñeca de trapo. Le había puesto a Rosita una bufandita que Javier ni siquiera recordaba tener. Y entonces, Rosita, decía con total seriedad, tenemos que arreglarte el pelo para el té. Señor Osito va a estar allí, y ya sabes lo elegante que es. Javier sonrió, apoyándose en el marco de la puerta. Señor Osito era un peluche gastado que había encontrado al fondo del armario, un regalo que había comprado para Lucía y que nunca había tenido ocasión de darle. En los últimos días, él e Inés habían establecido una rutina. Por la mañana desayunaban juntos. Luego, mientras Javier trabajaba en el ordenador en su pequeño despacho improvisado, Inés dibujaba o jugaba en silencio en el salón. Almorzaban, y por la tarde veían una película o Javier le leía cuentos. La noche anterior habían hecho galletas juntos, llenando la cocina de harina y risas. Era simple. Era normal. Era maravilloso. Buenos días, dijo por fin, entrando en el salón. Inés levantó la vista y su cara se iluminó con una sonrisa. Ya no era la sonrisa tímida del primer día, sino algo más abierto, más seguro. Javier, Rosita y yo nos estamos... Inés puso una cara exagerada que lo hizo reír otra vez. Era increíble cómo, en solo unos días, había empezado a mostrar cada vez más su personalidad. La niña asustada del banco seguía allí, pero ahora surgían otras facetas, curiosa, lista, a veces terca, y con un sentido del humor que lo sorprendía. En la cocina, mientras preparaban el desayuno juntos, Javier observó cómo Inés se movía por el espacio con familiaridad, como si siempre hubiera estado allí. Sabía exactamente dónde estaban los cuencos, qué cajón guardaba los cubiertos, cómo encender el microondas. Su piso, antes tan estéril y silencioso, ahora parecía vibrar de vida. Los dibujos de Inés estaban por todas partes, pegados en la nevera, sobre la mesa baja. Incluso un retrato de él que ella había hecho estaba ya enmarcado junto a la foto de Lucía. Después del desayuno, Javier lavó los platos mientras Inés los secaba, una tarea que ella había insistido en hacer, subiéndose a un taburete para llegar al fregadero. Javicar, lo llamó mientras guardaba los platos con cuidado, ¿crees que hoy todavía habrá nieve en el parque? El día anterior habían ido al parque cercano. Inés había hecho su primer muñeco de nieve y habían vuelto a casa con la nariz roja y sonrisas heladas. Probablemente, respondió él. ¿Por qué? ¿Quieres ir otra vez? Sí, exclamó ella,
casi dejando caer un plato por la emoción. ¿Podemos hacer un muñeco de nieve todavía más grande y llevar una zanahoria para la nariz esta vez? Javier sonrió, secándose las manos con un paño. Podemos, pero antes tengo que terminar un poco de trabajo. Después de comer iremos al parque y luego volveremos para el famoso té con señor Osito y Rosita. ¿Qué te parece? Inés aceptó entusiasmada, bajándose de un salto del taburete. Voy a dibujar el muñeco de nieve que vamos a hacer. Cuando salió corriendo hacia el salón, Javier sintió esa mezcla ya familiar de alegría y aprensión. Cada día con Inés era más fácil, más natural, más correcto, y eso lo asustaba profundamente. Aún no había llamado a los servicios sociales. Sabía que debía hacerlo, que era su obligación como adulto responsable. Pero cada vez que cogía el teléfono, algo lo detenía. Se decía a sí mismo que era mejor esperar a que pasaran las fiestas de Navidad, que no quería interrumpir el descanso de los funcionarios. Pero, en el fondo, sabía que solo estaba aplazando lo inevitable. En su despacho, intentó concentrarse en el trabajo. Como diseñador gráfico autónomo, tenía plazos que cumplir, clientes esperando. Pero su mente se iba una y otra vez al salón, donde oía a Inés tararear suavemente mientras dibujaba. ¿Cómo era posible que, apenas 4 días atrás, estuviera solo en ese mismo piso, sintiéndose vacío y abandonado? Ahora el lugar estaba lleno de vida, de colores, de sonidos. La pequeña presencia de Inés había llenado cada rincón con una energía que él ni siquiera sabía que le faltaba. Sonó el timbre, interrumpiendo sus pensamientos. Javier se quedó helado. No esperaba a nadie. Se levantó deprisa y fue al salón, donde Inés miraba la puerta con los ojos muy abiertos. Es solo el portero, explicó rápido, al notar su miedo. Quédate aquí. Voy a ver qué es. Y, efectivamente, era el portero, entregando un paquete, los libros infantiles que Javier había pedido por internet el día anterior, una compra impulsiva después de que Inés mencionara que su padre le contaba historias para ayudarla a dormir. Cuando volvió al salón, Inés ya estaba otra vez tranquila, concentrada en sus dibujos. Javier dejó el paquete sobre la mesa. Tengo una sorpresa para ti, anunció. A ella se le iluminaron los ojos. ¿Qué es? Javier abrió el paquete y aparecieron 5 libros infantiles de colores. Pensé que quizá te gustaría tener historias nuevas. Inés se acercó despacio y tocó las cubiertas brillantes con reverencia. ¿Son todos para mí? Todos para ti, confirmó él. Inés cogió uno de los libros, una historia sobre una niña que se hace amiga de un oso en el bosque, y lo apretó contra el pecho. Nadie me había dado nunca tantas cosas, dijo en voz baja. Javier sintió un pinchazo en el corazón. Se agachó hasta ponerse a su altura. Solo son libros, Inés. No es para tanto. Ella negó con la cabeza. Sí que lo es. Es mucho. Y entonces, sin avisar, dio un paso al frente y lo abrazó. Fue un abrazo rápido y torpe, pero real. El primero que ella iniciaba. Javier se quedó paralizado un segundo, sorprendido, antes de devolverle el abrazo con suavidad. Inés se apartó casi de inmediato y volvió su atención a los libros. Pero el momento quedó flotando entre ellos, un pequeño puente construido, un pequeño muro derribado. Por la tarde, tal como habían prometido, fueron al parque. El muñeco de nieve que construyeron fue, efectivamente, más grande que el del día anterior. Con una zanahoria por nariz y botones de verdad por ojos, Inés corrió por la nieve, lanzándole bolas a Javier, que fingía ser derrotado en batalla, cayendo dramáticamente al suelo mientras ella se reía. De vuelta en el piso, empapados y sonrientes, Javier preparó chocolate caliente mientras Inés ponía la mesa del salón para el té. La muñeca Rosita y señor Osito ocuparon lugares de honor, con pequeñas servilletas improvisadas delante de ellos. Javier contempló la escena, los juguetes colocados,
los dibujos de colores en las paredes, los libros infantiles apilados junto al sofá, y sintió que algo se le tensaba en el pecho. Su piso, antes un lugar que simplemente ocupaba, ahora parecía un hogar. Un hogar de verdad, con recuerdos construyéndose en cada rincón. ¿Pero por cuánto tiempo? La pregunta se deslizó en su mente y trajo consigo una oleada de ansiedad. Nada de esto era permanente. Inés no era su hija. En algún momento, tendría que entregarla a las autoridades. Era lo correcto. Era lo legal. La idea de volver a su antigua soledad, de ver cómo arrancaban los dibujos de las paredes, de no volver a oír esa risa en casa, era casi insoportable. En solo unos días, esa niña se había vuelto esencial para su vida, llenando vacíos que ni siquiera sabía que existían. Javier, el té está servido. La voz de Inés lo devolvió al presente. Estaba sentada a la mesa, sirviendo té imaginario en tazas reales con una expresión de absoluta seriedad. Javier respiró hondo, apartando los pensamientos oscuros. Por ahora, Inés estaba allí. Por ahora, había risas y dibujos y muñecos de nieve. Por ahora, su hogar volvía a estar vivo. Y quizá, solo quizá, podría encontrar una forma de hacer que esa felicidad durara. Ya voy, respondió, llevando las tazas de chocolate caliente a la mesa. No podemos hacer esperar a señor Osito. Es muy puntual, al fin y al cabo. La sonrisa que Inés le devolvió iluminó todo el piso, ahuyentando las sombras, al menos por el momento. El teléfono sonó una mañana de miércoles, 2 semanas después de Navidad. Javier contestó distraído, con los ojos todavía fijos en la pantalla del ordenador, donde estaba terminando un trabajo. Hola, Javier. Soy Beatriz. Se incorporó en la silla, sorprendido al oír la voz de su exmujer. Rara vez hablaban directamente, por lo general solo intercambiaban mensajes breves sobre horarios y acuerdos relacionados con Lucía. Beatriz, hola. ¿Pasa algo? No exactamente, respondió ella, con el tono profesional de siempre. Tengo que viajar por trabajo la semana que viene, una conferencia en Madrid. No puedo faltar. Javier esperó, adivinando ya hacia dónde iba la conversación. Sé que no te toca ese fin de semana, continuó ella, pero ¿sería posible que Lucía se quedara contigo? Sería toda una semana. ¿Sería posible que Lucía se quedara contigo? Continuó Beatriz. Sería toda una semana. Toda una semana. Javier sintió como el corazón se le aceleraba. No había tenido a Lucía durante tanto tiempo desde el divorcio, hacía ya 3 años. Por supuesto, respondió de inmediato. Claro que puede quedarse. Genial. Mi vuelo sale el lunes por la mañana. Entonces, ¿podría dejártela el domingo por la tarde, sobre las 4? Perfecto. Te estaré esperando. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Está muy ilusionada, añadió Beatriz, con el tono un poco más suave. Mencionó el juego de mesa que jugasteis la última vez. Javier sonrió. Lo tendré preparado. Después de concretar los detalles, colgó el teléfono con una mezcla de emoción y nerviosismo. Lucía, su hija, iba a venir a pasar toda una semana con él. Y fue entonces cuando la realidad lo golpeó. Inés. Miró hacia el salón, donde la niña estaba sentada en la alfombra, concentrada en su último dibujo. Durante las últimas 2 semanas, Inés se había convertido en parte de su rutina diaria, una presencia constante y reconfortante. Su piso estaba ahora lleno de dibujos de colores, pero con cada día que pasaba, la idea de entregar a Inés a desconocidos se le hacía más difícil. Ahora, con la visita inminente de Lucía, la situación era aún más complicada. ¿Cómo explicaría la presencia de Inés a su hija, a su exmujer? ¿Qué pensaría Beatriz cuando descubriera que estaba acogiendo a una niña sin ninguna documentación oficial? Inés, la llamó, entrando en el salón.
Ella levantó la vista del dibujo y sonrió. Sí. Javier se sentó en el sofá, pensando en la mejor manera de explicarlo. ¿Recuerdas que te hablé de mi hija, Lucía? Inés asintió. Javier le había enseñado todas las fotos de Lucía, le había contado historias sobre ella. Inés parecía fascinada por la idea de conocer a la niña que sonreía en las fotografías. Va a venir a pasar una semana aquí con nosotros, continuó. Llega el domingo. Los ojos de Inés se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podremos jugar juntas? ¿Le gustarán mis dibujos? Su entusiasmo era contagioso, pero Javier sintió una punzada de preocupación. Seguro que sí, respondió, intentando sonar convencido. Pero, Inés, necesito decirte algo. Lucía, todavía no sabe nada de ti. Va a ser una sorpresa para ella. Inés frunció el ceño, procesando la información. ¿Se enfadará? La pregunta pilló a Javier desprevenido. No lo había considerado, pero ahora que Inés lo decía, parecía evidente. Lucía siempre había sido algo posesiva con él, especialmente después del divorcio. ¿Cómo reaccionaría al encontrar a otra niña ocupando su espacio? No, claro que no, la tranquilizó, más para sí mismo que para ella. Puede que al principio se sorprenda un poco, pero estoy seguro de que os llevaréis bien. Tenéis la misma edad. Tendréis muchas cosas en común. Inés no parecía del todo convencida, pero volvió a su dibujo. Javier se dio cuenta de que ahora estaba dibujando a dos niñas cogidas de la mano, una rubia y otra morena. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Javier arregló la habitación de invitados para Lucía, asegurándose de que todo estuviera tal y como a ella le gustaba. Inés ayudó a hacer galletas con pepitas de chocolate, las favoritas de Lucía, e insistió en preparar una tarjeta de bienvenida. El domingo, la ansiedad de Javier estaba en su punto máximo. Revisó el piso varias veces, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Inés parecía haber captado su nerviosismo, se cambió de ropa 3 veces y no dejaba de preguntarle si su pelo se veía bien. A las 4 en punto, sonó el timbre. Ya están aquí, anunció Javier, sintiendo cómo le latía el corazón. ¿Estás lista?, preguntó. Inés asintió, aunque de repente parecía tímida, escondiéndose un poco detrás de él mientras caminaban hacia la puerta. Javier respiró hondo y abrió. Lucía estaba allí, con una mochila rosa a la espalda y el pelo castaño recogido en una trenza elaborada. A su lado, Beatriz, elegante como siempre con su abrigo caro, sostenía una pequeña maleta. «Papá», exclamó Lucía, lanzándose a sus brazos. Javier la levantó, sintiendo esa oleada familiar de amor y añoranza, el olor del champú infantil, el calor de su pequeño cuerpo, la manera en que encajaba perfectamente en su abrazo. Todo eso le recordó cuánto la había echado de menos. «Hola, princesa», dijo, besándole la cabeza. «Papá, te he echado muchísimo de menos». Fue entonces cuando Lucía, todavía en sus brazos, vio a Inés, que estaba de pie unos pasos detrás. Sus ojos se abrieron y se separó un poco del abrazo. «¿Quién es ella?», preguntó, con una voz de repente contenida. Javier dejó a Lucía en el suelo y se volvió hacia Beatriz, que también había notado a Inés y lo miraba con una expresión que mezclaba confusión y algo parecido a desaprobación. «Esta es Inés», dijo, haciendo un gesto para que la niña se acercara. «Inés, esta es mi hija, Lucía, y esta es Beatriz, la mamá de Lucía». Inés dio un paso adelante, sujetando la tarjeta que había hecho. «Hola», dijo con timidez. «Te he hecho una tarjeta». Lucía miró la tarjeta de colores, luego a su padre y después de nuevo a Inés, sin hacer ademán de coger el regalo. «¿Qué hace esta niña aquí?», preguntó finalmente, con un tono controlado pero claramente molesto. Javier sintió como el ambiente se tensaba al instante. Beatriz lo miraba,
exigiendo una explicación. Inés se va a quedar conmigo una temporada, respondió él, intentando sonar natural. Necesitaba ayuda. ¿Quedarse contigo?, repitió Beatriz, rompiendo por fin su silencio. Javier, ¿podemos hablar un momento en privado? Él asintió, sintiéndose de pronto como un adolescente sorprendido haciendo algo indebido. Lucía, ¿por qué no vais tú e Inés al salón?, sugirió Beatriz. Hay galletas en la cocina. Podéis coger algunas. Lucía no se movió, mirando a Inés como si fuera una intrusa en su territorio. Vamos, Lucía, insistió Beatriz con suavidad. Papá y yo necesitamos hablar. De mala gana, Lucía entró en el piso, pasando junto a Inés sin mirarla. Inés, todavía con la tarjeta en la mano, la siguió con inseguridad. Javier cerró la puerta y se volvió hacia Beatriz, preparándose para el interrogatorio. ¿Quién es?, preguntó ella sin rodeos. Y por favor, no me digas que has adoptado a una niña sin consultarme. No es eso, se apresuró a decir Javier. Es complicado. Le explicó brevemente cómo había encontrado a Inés en Nochebuena, su situación de abandono y la decisión de acogerla de forma temporal. Beatriz lo escuchó con una expresión cada vez más incrédula. Javier, esto es una locura. No puedes recoger a una niña de la calle y decidir quedártela. Hay procedimientos, leyes. Deberías haber llamado a los servicios sociales de inmediato. Lo sé, admitió él, pero era Navidad y estaba aterrada. Luego, todo ocurrió de forma tan natural. Se adaptó muy bien. ¿Natural? Beatriz negó con la cabeza. Nada de esto es natural. No sabes nada del pasado de esta niña, quiénes eran sus padres, si alguien la está buscando. Su padre murió, se defendió Javier. Estaba sola. ¿Y te has fiado de la palabra de una niña de 5 años? Beatriz suspiró, pasándose una mano por el pelo perfectamente peinado. Mira, no voy a discutir esto ahora. Tengo un avión que coger mañana. Pero cuando vuelva, vamos a tener una conversación seria sobre esto, y deberías llamar a las autoridades lo antes posible. Javier sabía que tenía razón, pero algo dentro de él se rebelaba contra esa idea. Aquí estará bien, dijo. No molesta a nadie. Beatriz miró hacia el interior del piso, donde podían verse a las dos niñas en el salón, claramente incómodas, sentadas lo más lejos posible la una de la otra. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Beatriz. No parece que Lucía esté muy contenta con la situación. Javier siguió su mirada y sintió una punzada de preocupación. Es solo sorpresa. Se acostumbrarán la una a la otra. Beatriz no parecía convencida, pero miró el reloj y suspiró. Tengo que irme. Los documentos de Lucía están en la maleta, junto con su medicación para la alergia y la lista de contactos de emergencia. Sé cómo cuidar de mi hija, Beatriz, respondió Javier, con un leve tono de irritación. Lo sé, dijo ella, suavizando la voz. Pero ahora tienes a dos niñas a tu cargo, y una de ellas es prácticamente una desconocida. Se acercó a la puerta del salón. Lucía, ven a despedirte. Lucía corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. ¿Seguro que tienes que irte, mamá? Beatriz se agachó y le acomodó el flequillo. Sí, cariño. Pero será divertido quedarte con papá. Y cuando vuelva, quizá podamos hacer ese viaje al zoo que querías. Lucía asintió, aunque no parecía muy entusiasmada. Beatriz le besó la frente, luego se incorporó y miró a Javier con intención. Una semana. Cuídala bien. Siempre lo hago, respondió él. Cuando Beatriz se fue, un silencio extraño cayó sobre el piso. Lucía se quedó cerca de la puerta, mirando a Javier como si esperara una explicación. Inés estaba en medio del salón, aún con la tarjeta en las manos,
pareciendo más pequeña y vulnerable que nunca. Bueno, dijo Javier, intentando sonar animado. ¿Qué tal si jugamos a ese juego de mesa que jugamos la última vez, Lucía? Lo preparé ayer. ¿Quién es ella? Repitió Lucía, ignorando la propuesta. ¿Por qué está aquí? Javier se acercó y se arrodilló a la altura de su hija. Inés se queda conmigo una temporada porque necesitaba ayuda. Ahora mismo no tiene familia, y yo estoy cuidando de ella. Lucía frunció el ceño. ¿Cómo? Lucía no respondió. Lo miró durante un largo instante y luego recogió su mochila del suelo. Quiero ir a mi habitación, anunció. Pero Lucía, acabas de llegar. Pensé que podríamos jugar o ver una película todos juntos. Estoy cansada, insistió. Quiero estar sola un rato. Javier suspiró, reconociendo la terquedad en el rostro de su hija. Era una batalla que no iba a ganar en ese momento. De acuerdo. Tu habitación está lista. Descansa un poco y hablamos luego. Lucía asintió y se dirigió al pasillo, pasando junto a Inés sin mirarla. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, Javier se volvió hacia Inés, que seguía en el mismo sitio. La tarjeta de colores estaba arrugada entre sus manos pequeñas. No le caí bien, dijo Inés en voz baja. Javier se acercó y se agachó frente a ella. No es eso, Inés. Lucía solo está sorprendida. No sabía nada de ti. Y a veces a los niños les cuesta un poco acostumbrarse a los cambios. Dale algo de tiempo. Inés asintió, pero sus ojos tristes decían que no acababa de creerle. ¿Puedo ir yo también a mi habitación? El corazón de Javier se tensó. Claro que sí. ¿Pero no quieres una galleta antes? Tú ayudaste a hacerlas. Ella negó con la cabeza. No tengo hambre. Cuando Inés también se retiró, Javier se quedó solo en el salón, rodeado por el silencio repentino que se había apoderado del piso. Apenas 15 minutos antes, había estado nervioso y feliz ante la idea de tener a Lucía en casa toda una semana. Ahora se sentía dividido entre las dos niñas, cada una encerrada en su habitación, separadas por un pasillo y por algo mucho más difícil de cruzar. El resto del día transcurrió en un ambiente tenso. Lucía solo salió de su cuarto para cenar, sentándose en silencio a la mesa y respondiendo a las preguntas de Javier con monosílabos. Inés, por su parte, parecía haber vuelto a la timidez de los primeros días, hablaba poco y mantenía la mirada baja. Javier intentó iniciar conversaciones, proponer actividades para hacer juntas, pero cada intento encontraba resistencia. La única vez que Inés se acercó, ofreciéndose a enseñar a Lucía sus dibujos, recibió un frío "no quiero verlos", que la hizo retirarse de inmediato. A la hora de acostarse, Javier arropó a cada una en su habitación, leyó cuentos distintos y dio besos de buenas noches por separado. La casa que en las últimas semanas había estado llena de vida y risas ahora parecía dividida por una barrera invisible e insalvable. Sentado solo en el salón, cuando las niñas ya dormían, Javier miró las fotografías de la estantería, Lucía sonriendo en su cumpleaños, Inés dibujando en una imagen tomada hacía apenas unos días. Dos niñas que lo eran todo para él. Bajo el mismo techo, y sin embargo tan lejos. Por primera vez desde que encontró a Inés aquella Nochebuena, Javier se preguntó si había cometido un error. Si quizá Beatriz tenía razón y debía haber llamado a las autoridades de inmediato. Si la presencia de Inés podía costarle la relación ya frágil con Lucía. El miedo a perder a su hija, a ver crecer el resentimiento en sus ojos, era casi paralizante. Lucía ya había perdido mucho con el divorcio, una familia unida, la presencia diaria de su padre. ¿Era justo pedirle que compartiera lo poco que tenía con una desconocida? Por otro lado, ¿cómo podía darle la espalda ahora a Inés? ¿Cómo explicarle que ya no había sitio para ella en su vida, en su casa? Javier se pasó una mano por la cara, agotado.
La semana que había esperado con tanta ilusión se extendía ahora ante él como un campo minado emocional. De algún modo tenía que encontrar un camino entre esos dos pequeños corazones que dependían de él. Un camino que no rompiera a ninguno de los dos. Pero aquella primera noche, mientras el silencio pesado llenaba el piso, la solución parecía tan lejana como las estrellas que Inés solía mirar cuando estaba sola en la calle. La tercera noche de la estancia de Lucía en casa de Javier estuvo marcada por otra cena silenciosa. Sus intentos de conversación morían tras unas pocas palabras, y el único sonido constante era el de los cubiertos contra los platos. Lucía mantenía la vista fija en la comida, mientras Inés miraba de vez en cuando a la otra niña, encontrándose siempre con indiferencia. Después de cenar, Javier propuso ver una película juntas, pero Lucía dijo que prefería leer en su habitación. Inés, por su parte, pidió dibujar en la mesa del salón. El piso, que en las semanas anteriores había estado lleno de vida, ahora parecía dividido en territorios claramente delimitados, con fronteras invisibles que nadie se atrevía a cruzar. A la hora de dormir, Javier entró en la habitación de Inés para su rutina habitual de lectura. Ella estaba sentada en la cama, abrazando su muñeca de trapo, con la mirada perdida. ¿Qué cuento quieres hoy?, preguntó él, mostrándole los libros que habían comprado juntos. Inés negó con la cabeza. Ninguno, gracias. Javier se sentó en el borde de la cama, preocupado por aquella respuesta tan poco habitual. A Inés le encantaba la hora del cuento. ¿Todo está bien, Inés? Ella asintió, pero sus ojos contaban otra historia. Sabes, empezó Javier con cuidado, a veces a las personas les lleva tiempo conocerse. Lucía solo necesita acostumbrarse a la idea de compartir a su papá. Inés lo miró con esos ojos azules demasiado serios para una niña de 5 años. No le gustó, dijo Inés con sencillez. Y estorbo. No estás estorbando en absoluto, la tranquilizó Javier, colocando una mano sobre la suya. Lucía solo se está adaptando. No está acostumbrada a compartir este espacio. Como cuando papá y yo teníamos que compartir nuestro sitio en la calle con otras personas, dijo Inés pensativa. A veces era difícil. El corazón de Javier se encogió. La comparación, hecha con tanta inocencia, revelaba una comprensión profunda de la situación. Es un poco diferente, dijo con suavidad. Pero sí, los cambios pueden ser difíciles. Inés guardó silencio unos segundos, acariciando el cabello desigual de Rosita. Luego habló con cautela. Javier, ¿qué va a pasar conmigo cuando Lucía se vaya? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era algo en lo que había pensado constantemente sin llegar nunca a una respuesta clara. Seguiremos como antes, respondió, intentando sonar seguro. Haremos galletas, dibujaremos, leeremos cuentos. Y cuando vuelva su mamá, ella tampoco me quiere, añadió Inés. Javier suspiró. Era cierto que Beatriz había mostrado preocupación, incluso desaprobación, por la presencia de Inés. Había prometido retomar el tema al volver, seguramente insistiendo en que contactara con las autoridades. No te preocupes por eso ahora, dijo, intentando apartar sus propias inquietudes. Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Inés asintió, aunque no parecía convencida. Javier besó su frente y acomodó la manta alrededor de ella. Buenas noches, Inés. Mañana será un día mejor. Ya verás. Buenas noches, Javier, respondió ella, cerrando los ojos. Él salió de la habitación con el peso de la situación sobre los hombros. Tras comprobar que Lucía ya dormía, se fue a su propio cuarto. Física y emocionalmente agotado, su sueño fue inquieto, lleno de sueños confusos en los que corría por calles cubiertas de nieve buscando algo que no podía encontrar. En algún momento de la madrugada se despertó sobresaltado, con la sensación incómoda de que algo no iba bien. Miró el reloj, 5:17 de la madrugada. La casa estaba en silencio,
como cabía esperar a esa hora. Aún así, se levantó para comprobar cómo estaban las niñas. Primero fue a la habitación de Lucía. Abrió la puerta despacio y la vio durmiendo plácidamente, el cabello castaño extendido sobre la almohada. Cerró con cuidado y fue al cuarto contiguo. La puerta de Inés estaba entreabierta. Javier la empujó lentamente, esperando encontrarla dormida igual que Lucía. La cama estaba vacía. Por un instante pensó que quizá había ido al baño o a la cocina a beber agua. Pero algo en la cama perfectamente hecha hizo que su corazón se acelerara. «Inés», susurró, entrando en la habitación. Entonces lo vio. La pequeña mochila que habían comprado juntos, donde guardaba sus tesoros, sus dibujos favoritos, los lápices de colores y algunos juguetes, no estaba en su sitio. Rosita, la muñeca de trapo que nunca se separaba de ella, tampoco estaba. Y sobre la almohada, un papel doblado. Javier lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. En letras grandes y torpes, escritas con lápiz azul, había un mensaje sencillo. Gracias por todo. Nunca lo olvidaré. El mundo pareció detenerse un segundo. Inés se había ido. La niña que había encontrado sola en una noche de Navidad, que había llenado su casa de vida y color, que se había vuelto tan importante en tan poco tiempo, había desaparecido de nuevo en la noche. No, 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 murmuró Javier, corriendo al salón. Buscó frenéticamente cualquier señal de Inés. Debía de haber girado el pomo con mucho cuidado para no hacer ruido. Javier volvió corriendo al cuarto de Lucía y encendió la luz. Lucía, la llamó, sacudiéndola con suavidad. Lucía, despierta. Ella abrió los ojos, confundida. Papá, ¿qué pasa? Inés se ha ido, dijo él, con la voz tensa por la preocupación. Se ha escapado. Lucía se incorporó, frotándose los ojos. ¿Se escapó? ¿A dónde? No lo sé, respondió, ya cogiendo un abrigo del armario. Pero tenemos que encontrarla. Hace frío y es solo una niña. Vístete rápido. Para su sorpresa, Lucía no protestó. Se levantó de inmediato y empezó a ponerse ropa de abrigo sobre el pijama. En pocos minutos, ambos estaban listos para salir. En el ascensor, Javier trató de pensar a dónde podría haber ido Inés. La ciudad era grande y peligrosa para una niña de 5 años sola, sobre todo de noche. ¿Dónde crees que fue? Preguntó Lucía mientras cruzaban el vestíbulo. No lo sé con certeza, respondió Javier, deteniéndose a preguntar al portero si había visto salir a una niña pequeña. La respuesta negativa solo aumentó su inquietud. Quizá volvió al lugar donde la encontré, o a la iglesia, la mencionó alguna vez. Salieron a la calle, recibidos por el aire cortante de la madrugada. El cielo seguía oscuro, con apenas un leve rastro de luz en el horizonte. Las calles estaban prácticamente desiertas. Por aquí, dijo Javier, tirando suavemente de la mano de Lucía. Vamos primero a la plaza. Caminaron deprisa por las aceras cubiertas por una fina capa de nieve, con sus pasos apresurados resonando en el silencio. Javier no dejaba de mirar a su alrededor, cada callejón, cada rincón oscuro, temiendo lo que pudiera encontrar, o no encontrar. ¿Por qué se escapó? Preguntó Lucía al fin, rompiendo el silencio. Javier dudó. La pregunta era sencilla, pero la respuesta demasiado compleja para explicarla en ese momento. Creo que se sintió no querida, respondió al final. Lucía guardó silencio unos instantes, solo el sonido de sus pasos rápidos llenando el aire. ¿Por mi culpa? Preguntó entonces, con voz pequeña. Javier miró a su hija, sorprendido por su percepción. No fue tu culpa, Lucía. Es una situación complicada para todos. Llegaron a la plaza donde todo había empezado. Javier corrió hacia el banco donde había encontrado a Inés aquella Nochebuena, pero estaba vacío.
La decepción le apretó el pecho. No está aquí, murmuró. ¿A dónde vamos ahora? Javier pensó un momento. Inés había mencionado varias veces una iglesia, un lugar donde a veces recibía comida y refugio. Probemos con la iglesia, decidió. Está a unas pocas calles de aquí. Reanudaron la marcha, ahora en dirección al centro. La luz del amanecer empezaba a teñir el cielo de un azul pálido, facilitando un poco la búsqueda. Javier llamaba a Inés de vez en cuando, su voz resonando en las calles vacías. Papá, dijo Lucía tras unas manzanas, con voz vacilante. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondió él, sin dejar de mirar a su alrededor. ¿Te gusta Inés más que yo ahora? Javier se detuvo en seco y se giró hacia su hija. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, estaban llenos de inseguridad. Lucía, dijo, arrodillándose a su altura. ¿Cómo puedes pensar eso? Ella se encogió de hombros, evitando su mirada. Pareces tan feliz con ella. Tienes sus dibujos por toda la casa. Tenéis bromas que no entiendo. ¿Y tú? Dudó, tú pareces diferente, más feliz que cuando estás conmigo. Sus palabras le golpearon como un puñetazo. ¿Había sido tan evidente? ¿Había hecho que Lucía se sintiera menos querida al mostrar tanta alegría con Inés? Pensé que ya no me necesitabas, añadió, casi en un susurro. Javier tomó sus manos, notando lo frías que estaban. Lucía, mírame, dijo con suavidad. Nunca serás reemplazada. Nunca. Siempre serás mi hija. Y te quiero más que a nada en el mundo. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Encontré a Inés sola en el frío, sin nadie, explicó él. No podía ignorarla. No podía dejarla allí sabiendo que no tenía a dónde ir. Lucía bajó la cabeza, conmovida. Sé que es difícil de entender, continuó Javier. Pero mi corazón es lo bastante grande para quereros a las dos. Y tú siempre, siempre tendrás un lugar especial que nadie podrá ocupar. Lucía asintió despacio y luego levantó la cara de nuevo. Tenemos que encontrarla, dijo con una determinación nueva en la voz. Hace demasiado frío. Javier sonrió, orgulloso de la madurez que veía surgir en su hija. Se levantó y juntos continuaron la búsqueda. La iglesia apareció por fin ante ellos, un edificio antiguo de piedra, con un campanario que destacaba contra el cielo cada vez más claro. La puerta principal estaba cerrada, pero había un pequeño jardín lateral con bancos. Y allí, sentada en uno de ellos, estaba Inés, abrazando a Rosita, con la mochila a su lado y la cara roja por el frío. Allí, exclamó Lucía, señalando. El alivio que sintió Javier fue tan intenso que casi le faltó el aire. Corrieron hacia el jardín. Inés. La llamó. La niña levantó la cabeza, sobresaltada. Por un instante, Javier temió que intentara huir otra vez, pero permaneció sentada, mirándolos acercarse con los ojos muy abiertos. Javier, dijo ella, sorprendida y confundida. Lucía. Javier se arrodilló frente a ella, sin importarle la nieve que empapaba sus pantalones. Nos tenías muy preocupados, dijo, con la voz mezclada de alivio y ternura. ¿Por qué te fuiste así? Inés bajó la mirada, apretando la muñeca contra el pecho. Estorbaba, murmuró. Vosotros dos tenéis que estar juntos. Solo vosotros. Eso no es verdad, respondió Javier con firmeza. No estorbabas en absoluto. Pero a Lucía no le gustó, insistió Inés, mirando de reojo a la otra niña. Y lo entiendo. Él es su papá. Javier miró a Lucía, que estaba a su lado, observando la escena con expresión difícil de leer. Inés, dijo, volviendo la atención a la niña. No tienes que irte. Te prometo que nunca volverás a estar sola. Para su sorpresa,
Lucía dio un paso adelante y se arrodilló junto a él, a la altura de Inés. Inés, lo siento, dijo, con voz pequeña pero sincera. Fui antipática contigo. No quería que te fueras de verdad. Inés levantó la mirada, claramente sorprendida. No fue tu culpa, respondió. Lo entiendo. Él es tu papá. Puede ser papá de las dos, dijo Lucía, mirando un instante a Javier, como buscando confirmación. Yo también tengo a mi mamá. Tú ya no tienes a nadie, añadió Lucía. Inés asintió despacio, todavía aferrada a su muñeca. ¿Podemos intentar ser amigas?, sugirió Lucía, tendiéndole la mano con cautela. Inés miró la mano extendida y luego el rostro de Lucía, como si buscara señales de que aquello pudiera ser una trampa. Después, poco a poco, sus ojos se llenaron de esperanza. Me gustaría mucho, respondió, tomando la mano de Lucía. Javier contempló la escena con el corazón lleno. Era un pequeño milagro ante sus ojos, el comienzo de algo que había temido que fuera imposible. Vamos a casa, dijo, poniéndose en pie y tendiendo las manos a las dos niñas. Hace frío aquí fuera. Lucía e Inés se levantaron, cada una tomando una de sus manos. Javier ayudó a Inés a ponerse la mochila y juntos comenzaron el camino de regreso al piso. ¿Podemos tomar chocolate caliente cuando lleguemos?, preguntó Inés con timidez. Con nata montada, añadió Lucía. Papá hace el mejor chocolate caliente con nata. Y con canela, completó Inés. ¿Canela? Lucía hizo una mueca. Nunca lo he probado con canela. Está muy bueno, la tranquilizó Inés. Te puedo enseñar. Javier caminaba entre ellas, escuchando por primera vez el inicio de una conversación real. Era vacilante, prudente, pero era un comienzo. Un pequeño paso en un camino que sabía que no sería fácil. Pero mientras avanzaban hacia casa bajo la suave luz del amanecer, las dos niñas agarradas a sus manos, Javier sintió crecer una certeza en su interior. De algún modo encontrarían la manera juntos. De algún modo, aquella extraña familia improvisada que el destino había reunido encontraría su propio encaje. El sol naciente pintaba el cielo de rosa y dorado, prometiendo un nuevo día y quizá, pensó Javier, un nuevo comienzo para todos ellos. Las actividades que antes hacían por separado, ahora las compartían: dibujar, ver películas, acurrucarse en el sofá, construir fortalezas con sábanas y cojines. Javier observaba aquella transformación con asombro. Pronto las niñas se volvieron inseparables. Lucía incluso insistió en que Inés durmiera en un colchón junto a su cama, como una fiesta de pijamas que no terminaba nunca. Por las noches, Javier podía oírlas susurrar y reír mucho después de la hora de dormir. ¿Crees que podré venir a verte cuando me vaya?, preguntó Lucía una noche, con la voz flotando por el pasillo hasta la cocina, donde Javier preparaba té. Querrás hacerlo, respondió Inés, sorprendida. Claro, ahora eres mi amiga. Javier sonrió, sintiendo cómo se le quitaba un peso enorme de los hombros. Lo que había parecido imposible unos días antes estaba ocurriendo de forma natural. Su hija e Inés estaban creando un vínculo auténtico. Mientras tanto, por fin reunió el valor para llamar a servicios sociales. La conversación fue larga, con explicaciones sobre cómo había encontrado a Inés y por qué había tardado tanto en avisar. La trabajadora social al otro lado de la línea fue sorprendentemente comprensiva, pero dejó claro que el proceso no sería sencillo. Serán necesarias visitas al domicilio, comprobaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas, explicó. Y tendremos que localizar o emitir documentación para la niña. ¿Estás seguro de que quiere seguir adelante con esto, señor? Absolutamente, respondió Javier sin dudar. El último día de la visita de Lucía llegó más rápido de lo que nadie hubiera querido. Beatriz regresaría de su viaje por la tarde, y una atmósfera agridulce flotaba en el piso.
Las niñas saborearon cada minuto como si fuera el último, que, en cierto modo, lo era. Juntas habían construido una elaborada fortaleza en el salón, decorada con los dibujos de Inés e iluminada por una pequeña linterna. Desde dentro, Javier oía susurros y risas, planes para juegos futuros y promesas de no olvidarse. «Vas a seguir viviendo con mi papá, ¿verdad?», preguntó la voz de Lucía. Hubo una breve pausa antes de que Inés respondiera. «Eso espero. A él le gustas mucho. Se nota por cómo sonríe cuando estás cerca». Javier sintió que algo se le encogía en el pecho al oírlo, porque era verdad. Inés había devuelto a su vida una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. El timbre sonó puntualmente a las 3 de la tarde. Beatriz estaba tan elegante como siempre con su traje de viaje, el pelo perfectamente peinado a pesar del vuelo. «¿Qué tal la conferencia?», preguntó Javier, intentando sonar despreocupado. «Productiva», respondió ella brevemente. Bajando la voz, añadió, «¿Y cómo han ido las cosas aquí, con la situación?». Antes de que Javier pudiera contestar, del salón llegó una carcajada. Beatriz alzó las cejas, sorprendida, y se dirigió hacia allí. Lo que encontró no era en absoluto lo que esperaba. Lucía e Inés estaban sentadas juntas en la alfombra, dibujando sobre una gran hoja de papel, completamente absortas. «Mamá», exclamó Lucía al verla. Se levantó de un salto y fue a abrazarla. Beatriz la abrazó, pero sus ojos se quedaron fijos en Inés, que ahora se había levantado con timidez. «Hola», dijo la niña con educación. «Soy Inés». «Sé quién eres», respondió Beatriz, con un tono cauteloso pero no hostil. Luego miró a Lucía. «¿Te lo has pasado bien con papá?». «Ha sido el mejor fin de semana de todos», sonrió Lucía. «Inés y yo hemos hecho un montón de cosas juntas». «¿Quieres ver nuestra fortaleza?». Beatriz lanzó una mirada sorprendida a Javier antes de dejarse arrastrar por su hija hacia la estructura de sábanas en un rincón del salón. «¿La habéis hecho vosotras solas?», preguntó, claramente impresionada. Inés tuvo la idea de las luces. «Es muy creativa», añadió Lucía. Javier observó cómo Beatriz procesaba aquella información. Estaba claro que había esperado encontrar a una Lucía resentida, no a una niña entusiasmada hablando de su nueva amiga. «Tus dibujos son muy bonitos», dijo finalmente Beatriz, dirigiéndose a Inés. «Gracias», respondió la niña con una pequeña sonrisa. «Lucía me enseñó a dibujar flores. Y Inés me enseñó a dibujar mejor a las personas», añadió Lucía, mostrando un dibujo con 4 figuras. «Mira, mamá, es nuestra familia. Tú, papá, yo, y Inés». Un silencio momentáneo se instaló entre los adultos. Javier y Beatriz intercambiaron miradas cargadas de significado, una conversación muda entre ellos. «Es muy bonito», dijo Beatriz al fin. «Pero tenemos que irnos. Mañana tienes colegio». El rostro de Lucía se apagó. «¿Ya?». «Sí, cariño. Ve a coger tus cosas». Mientras Lucía iba por su mochila, Beatriz se acercó a Javier. «¿Has hablado con servicios sociales?», preguntó en voz baja. «Sí», confirmó él. «La primera visita está prevista para la semana que viene». Beatriz asintió, visiblemente aliviada. «¿Y qué piensas hacer?». Javier respiró hondo. «Quiero adoptarla, Beatriz». Ella no pareció sorprendida. «Ya me lo imaginaba». Tras una pausa, añadió, «Lucía parece muy unida a ella. Al final se llevaron bien». Beatriz lo observó un momento. «Nunca te había visto así, ni siquiera cuando nació Lucía. Hay algo diferente en ti». Javier no supo qué responder. Era cierto. Algo había cambiado en él desde que conoció a Inés. En el salón, las niñas se abrazaban en una despedida cargada de emoción.
Lucía rodeó a Inés con fuerza, como si no quisiera soltarla. Me gustó mucho conocerte, dijo Lucía, separándose para mirarla a los ojos. ¿La próxima vez, jugamos más? Inés sonrió, visiblemente conmovida. A mí también me gustó mucho. Y sí, jugaremos todo lo que quieras. Prométeme que cuidarás de mi papá. A veces se olvida de comer cuando trabaja. Inés asintió con solemnidad. Lo prometo. Lucía, tenemos que irnos, llamó Beatriz desde la puerta. Las niñas se separaron a regañadientes. Lucía recogió su mochila y se acercó a Javier para darle un último abrazo. Adiós, papá, dijo, apretándolo con fuerza. ¿Te quiero? Yo también te quiero, princesa, respondió él, besándole la coronilla. Más que a nada. ¿Más que a Inés? Preguntó ella, no con celos, sino con auténtica curiosidad. Javier sonrió. De maneras diferentes, pero igual de fuertes. Como tener dos sabores de helado favoritos al mismo tiempo. Lucía pareció satisfecha con la respuesta. Creo que lo entiendo. Beatriz tomó la maleta de Lucía y se dirigió hacia la puerta. Te llamaré para ver cómo van las cosas, dijo a Javier, con una mirada que comunicaba mucho más que sus palabras. Bajaron juntos hasta la acera. Inés se quedó en el piso, observando desde la ventana. Cuando llegaron al coche, Lucía se volvió y empezó a saludar con entusiasmo. Inés le devolvió el saludo, su carita asomada tras el cristal. Adiós, Inés. Hasta pronto, gritó Lucía desde la ventanilla mientras Beatriz arrancaba el motor. Cuando el coche se alejó, Javier se quedó un momento en la acera, sintiendo la punzada habitual al ver marcharse a su hija. Pero esta vez había algo distinto. La promesa de un hasta pronto se sentía más real, más segura. Subió de nuevo al piso y encontró a Inés aún junto a la ventana, mirando la calle ya vacía. ¿Va a volver?, preguntó la niña, volviéndose hacia él. Sí, confirmó Javier. Estoy seguro. Inés asintió y volvió a prestar atención a los dibujos esparcidos por el suelo. Empezó a ordenarlos con cuidado, separando los que había hecho Lucía en un montón especial. Javier la observó unos segundos, reuniendo el valor para la conversación que había ido aplazando. Finalmente se acercó y se arrodilló a su altura. Inés, empezó, con el corazón acelerado, ¿puedo preguntarte algo importante? Ella dejó lo que estaba haciendo y lo miró con sus grandes ojos azules. ¿Qué? He hablado con algunas personas que ayudan a niños como tú a encontrar una familia. Les conté cómo nos conocimos, cómo has estado viviendo aquí conmigo. Inés se quedó muy quieta, con el rostro repentinamente tenso. ¿Van a llevarme a otro sitio? No, se apresuró a decir Javier. No, si tú no quieres. De hecho, respiró hondo, encontrando el valor para formular la pregunta que cambiaría sus vidas. Inés, ¿quieres que sea tu papá de verdad? Sus ojos se abrieron de par en par, comprendiendo poco a poco el significado de aquellas palabras. ¿Para siempre?, susurró, como si temiera que decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo. Javier asintió, un momento perfecto de conexión pura, de la promesa de una familia que empezaba a formarse. En las semanas siguientes, se inició el proceso de adopción. Hubo complicaciones burocráticas, por supuesto. La falta de documentación de Inés, las circunstancias poco convencionales de su encuentro, todo generó obstáculos, pero Javier fue persistente. Se reunió con abogados, rellenó formularios, pasó entrevistas y evaluaciones. Las visitas de la trabajadora social al piso se hicieron frecuentes, y cada vez, parecía más impresionada por el vínculo entre Javier e Inés. 2 meses después, en una pequeña sala de justicia, el juez golpeó finalmente el mazo. La adopción quedó oficialmente completada. Inés era ahora, a ojos de la ley, Inés Morales, la hija de Javier.
Aquella noche, al regresar a casa, Javier tenía una sorpresa para ella. Durante las semanas del proceso, había estado trabajando en secreto en la reforma de una de las habitaciones del piso. «Tengo algo que enseñarte», dijo, conduciéndola por el pasillo. Abrió la puerta que antes había sido su despacho. El espacio estaba completamente transformado. Las paredes, antes blancas, eran ahora de un suave color azul. Había una cama nueva con una colcha estampada de estrellas, un pequeño escritorio, y sobre todo, una estantería hecha a medida para exhibir sus dibujos. «Esta es tu habitación», dijo Javier. «Toda tuya». Inés entró despacio, tocando cada superficie como si no pudiera creerlo, como si la habitación pudiera desaparecer en cualquier momento. «Es preciosa», susurró. «¿De verdad te gusta?», preguntó él, ansioso por su reacción. «Es perfecta», respondió ella, mirándolo con los ojos brillantes de felicidad. «Es la habitación más bonita del mundo». Javier sonrió, sintiendo esa ya familiar oleada de amor paternal que Inés despertaba en él. «Bienvenida a casa, Inés Morales», dijo en voz baja. Ella se acercó, le tomó la mano y miró a su alrededor, contemplando su lugar en el mundo. «Estoy en casa», repitió, como probando las palabras, como si por fin pudiera creerlas. «Estoy en casa». 6 meses habían pasado desde que Inés se convirtió oficialmente en una Morales. El duro invierno había dado paso a la primavera y, ahora, el verano llenaba los días de luz y calidez. El piso de Javier, antes silencioso y vacío, latía ahora con una rutina tranquila y llena de vida. Por las mañanas, Javier preparaba el desayuno mientras Inés ponía la mesa, una tarea que había reclamado como suya. Doblaba las servilletas con cuidado y colocaba los cubiertos en perfecto orden, mostrando un sorprendente sentido de la organización para una niña de 5 años. «¿Zumo en el vaso azul o en el rojo hoy?», preguntaba con solemnidad, como si se tratara de una decisión trascendental. «Sorpréndeme», respondía Javier, sonriendo al ver la concentración en su rostro. Las tardes se llenaban de paseos por el parque, visitas a la biblioteca o simplemente horas dibujando en la mesa del salón. Inés tenía un talento natural para el arte, y Javier había enmarcado varios de sus dibujos, colocándolos por todo el piso. La casa, que antes reflejaba solo su personalidad, ahora contaba la historia de ambos. Los fines de semana, Lucía solía venir de visita. Las dos niñas habían desarrollado una amistad auténtica, construyendo fuertes con sábanas, inventando historias complejas con sus juguetes y susurrándose secretos que Javier fingía no intentar escuchar. Beatriz, para sorpresa de todos, se había convertido en una aliada. Tras finalizarse la adopción, regaló a Inés un estuche de lápices de colores profesionales, para la artista de la familia. El gesto sencillo significó más que 1000 palabras. Aquella tarde de verano, Javier estaba ordenando unas fotografías cuando una en particular captó su atención. Había sido tomada durante el último cumpleaños de Lucía. En ella, aparecía sentado en el sofá con las dos niñas, una a cada lado. Los tres sonreían a la cámara. Lucía hacía orejas de conejo detrás de la cabeza de Inés, que reía despreocupada. Era la imagen perfecta de una familia quizá poco convencional, pero indudablemente real. Javier se levantó y colocó la foto enmarcada en la estantería del salón, justo al lado de la antigua foto de Lucía. Las dos imágenes juntas contaban una historia de transformación, de un vacío llenado, de una soledad superada. Durante un instante, se quedó observándolas, recordando al hombre solitario que había sido aquella Nochebuena, la sensación constante de pérdida, el vacío que parecía imposible de llenar. ¿Cómo podía cambiar tanto la vida en tan poco tiempo? ¿Cómo podía un encuentro fortuito en una noche fría reescribir por completo su historia? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Javier contestó de inmediato al reconocer la voz entusiasmada al otro lado de la línea. «Hola, papá. Soy Lucía». «Hola, princesa», respondió él, sonriendo al oír a su hija.
¿Todo bien por ahí? Todo genial. Mamá me está llevando a comprar material nuevo para el cole. ¿Cómo está Inés? Javier miró hacia el salón, donde Inés estaba tumbada boca abajo sobre la alfombra, rodeada de hojas y lápices de colores, completamente absorta en su último dibujo. Está bien. Está dibujando. ¿Y qué está dibujando ahora? Otro retrato de familia. Javier sonrió. El tema favorito de Inés eran siempre los tres juntos. A veces en un parque, otras en casa, otras en lugares imaginarios. Cada dibujo era una nueva versión de la misma historia feliz. No estoy seguro, añadió. Parece algo con muchos árboles. Dile que estoy guardando todos los dibujos que me regaló la última vez que vine. Ya la echo mucho de menos. No veo la hora de volver el próximo fin de semana. Se lo diré. Ella también te echa de menos, princesa. La voz de Lucía se volvió de pronto más seria. Papá, eres feliz, ¿verdad? Con Inés y con todo. La pregunta, formulada con la simplicidad directa de una niña, tomó a Javier por sorpresa. Volvió a mirar a Inés, concentrada en su dibujo, a los rayos de sol que entraban por la ventana iluminando su pelo rubio, a la casa que ahora estaba llena de vida. Sí, Lucía. Soy muy feliz. Qué bien, respondió ella, claramente aliviada. Mamá dice que tenemos que irnos ya. Te quiero, papá. Yo también te quiero, princesa. Nos vemos el fin de semana. Al colgar, Javier notó que Inés se había levantado y estaba ahora a su lado, observándolo con curiosidad. ¿Era Lucía? Preguntó. Sí, respondió él. Dice hola y que está guardando todos tus dibujos. Inés sonrió, visiblemente satisfecha. Luego su expresión se volvió más seria, casi preocupada. Javier, empezó, aún dudando a veces en llamarlo papá a pesar de la adopción. ¿Puedo preguntarte algo? Claro que sí. Lo que quieras. Ella retorció el borde de su camiseta entre los dedos, un gesto que Javier ya asociaba con los nervios. ¿Voy a ir al colegio? ¿A un colegio de verdad, como Lucía? La pregunta lo tomó desprevenido. Con todo lo que había ocurrido, el proceso de adopción, la adaptación a una nueva vida, la construcción de una rutina, el tema de la escolarización formal de Inés había quedado en segundo plano. Javier se arrodilló a su altura y le acarició el pelo con suavidad. Sí, irás. Después del verano te matricularé en el mismo colegio que Lucía, si te parece bien. El rostro de Inés se iluminó al instante. Sus ojos, tan serios la mayor parte del tiempo, se llenaron de una esperanza casi palpable. Siempre he soñado con ir al colegio, dijo en voz baja, como si revelara un secreto precioso. Papá decía que algún día, cuando tuviéramos una casa, iría al cole. Decía que sería muy lista. Javier sintió un nudo en la garganta. Era fácil olvidar todo lo que Inés había vivido, lo dura que había sido su vida antes. La niña que ahora se preocupaba por poner la mesa perfectamente y ordenaba los lápices por colores había conocido un sufrimiento que ningún niño debería experimentar. Ya eres muy lista, la aseguró, tomando sus manitas entre las suyas. Y te va a encantar el colegio. Compraremos el material, la mochila, todo lo que necesites. ¿Puedo tener una fiambrera con estrellas? Preguntó ella, con la voz llena de ilusión. Claro que sí, rió Javier. La más bonita que encontremos. Inés sonrió, esa sonrisa que en los últimos meses se había vuelto cada vez más frecuente, libre del miedo y la desconfianza que antes la acompañaban. Gracias, dijo simplemente, antes de volver a su dibujo en la alfombra. Javier se quedó mirándola un momento. Luego se acercó a la estantería y volvió a contemplar la fotografía recién enmarcada, él sentado entre sus dos hijas, la familia improbable que el destino había construido. Respiró hondo,
sintiendo como una certeza serena y firme se asentaba en su pecho. El vacío que lo había acompañado durante tantos años había desaparecido por fin. Ya no estaba solo. En su lugar había esta nueva existencia llena de dibujos de colores, llamadas telefónicas entusiasmadas, planes de futuro y el sonido de pequeños pasos recorriendo la casa. Javier volvió al salón y se sentó en el sofá, cogiendo uno de los libros infantiles que ahora siempre estaban cerca. Inés levantó la vista de su dibujo y le sonrió. Esa sonrisa que lo había cambiado todo. Sí, pensó Javier. Esto es solo el comienzo. El comienzo de algo hermoso que seguiría creciendo y floreciendo con los años. Y no podía esperar a descubrir qué les depararía el futuro a su familia. Ya no estaba solo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta, porque ayuda a que esta historia llegue a más personas.